Bien, buenas tardes a los presentes, a los invitados, a los presentes en esta reunión virtual, como decimos, ya estamos tan habituados a ella que estamos casi presenciales, aquí frente a la pantalla. Estamos en la segunda jornada de este ciclo de charlas. Buenas tardes a los presentes, a los invitados, a los presentes en esta reunión virtual, como decimos, ya estamos tan habituados a ella que estamos casi presenciales, aquí frente a la pantalla. Estamos Estamos en la segunda jornada de este ciclo de charlas organizado por la Universidad del Biobío, por el Centro de Investigación Ante-Entorno de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma Metropolitana de México y nuestra casa de estudios, la Universidad de Playa Ancha. Es un gusto recibir a la profesora Sara Viveros, disculpa. La profesora es conocida nuestra, tengo que decirlo. Tenemos una amistad más o menos del tiempo, cercana, y por lo tanto es un placer que nos acompañe en esta oportunidad. Quiero decir que la profesora Sara Viveros es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Realizó estudios de posgrado en la Academia de San Carlos en la Maestría de Artes Visuales y Orientación Diseño Gráfico. Tiene una maestría en Diseño Gráfico Digital. Fue jurado calificador en el concurso Vincent and Mary Paglione, evento organizado por la UAM en colaboración con Pollard Green de la Universidad de Illinois de Chicago. Es miembro del comité de carrera de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y participó en la acreditación internacional de esta misma licenciatura. Es responsable del grupo de investigación Comunidad Sustentable y se ha especializado en temas de identidad gráfica, señalética y wayfinding, asesorando diversos proyectos de servicio social con estos temas. Destaca la asesoría del proyecto para el Parque Nacional Tula en Hidalgo. Profesora, nuevamente bienvenida. Tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, México. Buenas noches, Chile. Primero quiero agradecer al maestro Guido Olivares y al maestro Alejandro Arroz la invitación a este evento. Mi charla de hoy versa acerca del diseño colaborativo como un diseño oportuno para la interdisciplinariedad, la socialización, la inclusión y la solución a problemas sociales y su aplicación a diferentes proyectos gráficos. Siguiente, por favor. Vamos a esperar a que se pueda presentar para poder. Ya se ve, sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Ok. Siguiente, esa diapositiva. El diseño colaborativo o codiseño tiene, que también es conocido con este término, codiseño, consiste en incorporar en el proceso de diseño a las personas que utilizarán el producto o servicio. Ya se ve. Es un proceso de ampliación de información, aprendizaje y acuerdos colectivos. Al ser interdisciplinario, contempla procesos dinámicos y da soluciones desde diferentes puntos de vista. Incluye a diferentes actores con diversas maneras de pensar, de sentir, de actuar, de dialogar, buscando entre todos un fin común. El diseño colaborativo es concebido como una actividad social. Tiene un potencial creativo no nada más exclusivo del diseñador, sino también de los participantes, de los usuarios. Y son ellos expertos en su experiencia de usuario. Siguiente, por favor. Es necesario un aprendizaje colaborativo antes de diseñar y trabajar colaborativamente. Desde mi punto de vista, sí. Considero que es importante este aprendizaje, no solo del aprendizaje del colaborativo, sino también aprender a trabajar colaborativamente para tener una mayor comprensión
de este diseño. Siguiente, por favor. Frida Díaz Barriga, doctora en pedagogía que se ha especializado en las líneas de investigación en diseño educativo, evaluación y formación docente, menciona que el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad entendida como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo esta una variable en función del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de experiencias. El aprendizaje colaborativo se genera socialmente. Es un proceso global, continuo, contextualizado, planificado, interactivo y estratégico. Es construido por las personas, porque explican, justifican, argumentan, proponen ideas, y esto hace que el aprendizaje se potencie. Siguiente, por favor. En el año 2006, el término de trabajo colaborativo fue acuñado por Jacal Benkler, catedrático de la Facultad de la Universidad de Harvard, y está basado en principios filosóficos del bien común y altruismo con enfoque por resultados. Por eso, en una diapositiva anterior, yo mencionaba que era importante tener el aprendizaje del trabajo colaborativo y el aprendizaje del mismo aprendizaje colaborativo, porque estos dos, al ser aprendidos, podemos fusionarlos para poder crear un diseño colaborativo. El trabajo colaborativo va a tener un liderazgo horizontal, no vertical como muchos diseñadores estuvimos o hemos estado acostumbrados a trabajar, porque involucra a todos los usuarios, a los participantes a colaborar y tomar decisiones. Va a fomentar la comunicación, la cooperación y la coordinación. Y sobre todo, tiene un objetivo, el bien común. Siguiente, por favor. ¿El diseño colaborativo es una moda o un nuevo paradigma del diseño? Lo que nos ha tocado vivir mundialmente durante la pandemia, alumnos, profesores, profesionales del diseño, tuvimos que cambiar nuestras formas de enseñanza y aprendizaje, cambiar nuestras perspectivas de trabajo. Quizás nos volvimos más empáticos, más conscientes, más sociales, más inclusivos. La práctica de este diseño nos permite adentrarnos a la problemática directa que va a presentar nuestro usuario, nuestro cliente, nuestra comunidad. Tomando en cuenta su perspectiva, su experiencia, permitiéndole colaborar, opinar y proponer sobre la solución a un problema que está planteándose o que necesita que tenga solución. Siguiente, por favor. Elizabeth Sanders, investigadora experta en el campo del aprendizaje colaborativo, menciona que avanzar hacia un proceso co-creativo es un gran cambio para los diseñadores que han sido entrenados en el espacio del diseño tradicional, porque la co-creación requiere de nuevas herramientas, métodos y un nuevo lenguaje de diseño. El diseñador debe de aceptar la participación de nuevos integrantes, socios, colaboradores, en este proceso de diseño y adoptar una nueva actitud sobre la creatividad inherente de la gente. Eduardo Huerta, un estudioso de este diseño, menciona que la irrupción del diseño colaborativo como paradigma está cambiando el panorama de la práctica del diseño, porque está permitiendo la aparición de nuevos dominios de creatividad colectiva. Siguiente, por favor. Es importante que nosotros mencionemos igual lo que piensa Eduardo Huerta en esta parte de la creación. El codiseño se define por el hecho de que la creatividad va a unirse con los diseñadores y con las personas que están involucradas en ese trabajo. Vuelvo a repetir, esto se menciona un poco en el esquema del aprendizaje y en el esquema del trabajo colaborativo. En todo diseño hay ventajas. Siguiente, por favor. En todo diseño hay ventajas, pero también desventajas. Algunas de las ventajas, bueno, pues del diseño colaborativo es que se pueden formar equipos de trabajo interdisciplinarios que van a favorecer interacciones de mayor cooperación entre disciplinas. Es inclusivo.
va a generar nuevas y mejores ideas con cierto grado de originalidad y de valor para el usuario final. Siguiente, por favor. Favorece la interacción social, que es algo que de repente cuando yo estaba en clase presencial, mis alumnos luego no querían hacer equipos. De repente, como profesores, nos negamos a participar, a colaborar con otros profesores. Entonces, yo creo que como la plática lo menciona el título, es un diseño oportuno. Favorece la interdependencia del equipo de trabajo y va a alcanzar una mayor productividad. Siguiente, por favor. Dentro de las desventajas, como todo, desgraciadamente hay desventajas, no todo puede ser a favor. No se puede aplicar a cualquier proyecto. Los espacios de trabajo pueden ser reducidos. Los recursos también pueden ser muy limitados. Los participantes pueden llegar a tener diferentes ritmos de trabajo, diferentes horarios, ¿no? Yo creo que dentro de la pandemia, yo creo que he visto esa oportunidad, que podemos, las clases a distancia sí han sido con mucho trabajo, muchas horas, pero nos ha permitido, véanla ahorita, podemos estar conectados con nuestro país hermano Chile, con otras universidades. Entonces yo creo que es una oportunidad. Siguiente, por favor. Va a haber conflictos y desacuerdos que debemos de tratar de solucionar, pero a veces no se pueden por los diferentes estilos de trabajo. No todos los participantes manejan términos en común. Más adelante voy a hablar del proyecto de Tula en Hidalgo, donde colaboramos con biólogos y al principio fue muy difícil entendernos. Ellos a nosotros como diseñadores y nosotros diseñadores con ellos como biólogos, ¿no? Porque realmente teníamos diferentes términos para llegar en algo común. Pero bueno, yo creo que con voluntad se puede. Siguiente, por favor. A partir de esta diapositiva, voy a hacer referencia de cómo se puede aplicar el diseño colaborativo, las estrategias del aprendizaje y las estrategias del trabajo colaborativo a diferentes proyectos que se han hecho en el salón de clases y en servicio social. Siguiente, por favor. Bueno, este ejercicio se realizó en la UEA de diseño de mensajes gráficos, sistemas de orientación en espacios. La encomienda para este trabajo era proponer un sistema de comunicación visual para una situación de emergencia por contingencia epidemiológica. Este proyecto se realizó en el trimestre 20I, el primer trimestre que se llevó a cabo a distancia, cuando a partir del 20 de marzo la UAM nos dijo, las clases se cancelan, todas actividades se cancelan y vamos a prepararnos para dar clases desde nuestras casas. La universidad, a través del proyecto PER, Proyecto Emergente de Enseñanza Remota, implementado por las autoridades, nos permitió, y con muchísimos cursos que se organizaron, nos permitió poder dar nuestras clases a nivel virtual. A inicios de la pandemia, 5 profesores muy entusiastas que impartimos esta materia, continuamos nuestro trabajo, pero de una manera diferente. No podíamos vernos, no podemos reunirnos en una junta para llegar a acuerdos de nuestra carta temática, de qué ejercicios íbamos a implementar durante este trimestre. Pero aún así tuvimos voluntad y nos adaptamos. Con casi 100 alumnos en este trimestre, porque trabajamos los 2 grupos matutinos y 2 grupos vespertinos en las UEAs de diseño de mensajes gráficos, que es un taller, y teoría y metodología aplicada, que es todo lo que se ve, todos los conceptos teóricos metodológicos que apoyan a esta UEA de taller, diseñaron y trabajaron colaborativamente. Siguiente, por favor. Para este proyecto se enfocó muchísimo en el estudio de diferentes usuarios. Trabajaron los chicos en equipos de 4 o 5 personas y se enfocaron en un estudio como niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, entre otros, que requirieran un sistema de comunicación visual para una situación de emergencia por contingencia epidemiológica. Estábamos realizando un proyecto para una realidad que estábamos viviendo
todos estábamos viviendo una realidad mundial. Este sistema debía considerar, uno, diseño señalético, información de apoyo como folletos, infografías, cédulas, aplicaciones, realidad aumentada, dispositivos GPS, wearables, entre otros. Aquí lo interesante fue que el alumno, con base a su selección del usuario, al estudio de su usuario, en cuanto a la encomienda, tenía que hacer un estudio muy preciso del usuario, de quién iba a utilizar este sistema. Voy a presentar uno nada más, porque fueron, creo que en ese trimestre, como 6 proyectos. Tenía yo un grupo muy grande, más todos los que se unían del grupo de la mañana y el otro grupo de la tarde, los 2 grupos de la mañana y el grupo de la tarde. Aquí se hizo un proyecto para una persona de la tercera edad que tenía problemas de salud, tenía hipertensión, tenía diabetes y aparte se había sometido a una cirugía cardíaca. Es importante mencionar que para este proyecto tenían que lo podían hacer en su casa, porque cuando inició la pandemia teníamos muy poca información gráfica. Todo lo que nos daban las redes sociales, las noticias, lo que de repente nos llegaba de algunos médicos y todo. Entonces, aquí era la encomienda de hashtag, para este proyecto no puedo salir de mi casa. Entonces, los chicos trabajaron, que hicieron este proyecto, trabajaron en uno de sus vecinos en uno de los departamentos de este edificio. Aquí fue muy interesante el estudio del usuario porque se detectaron 3 cuidadores, no nada más el adulto mayor, sino cuidadores primarios y cuidadores secundarios. 3 primarios, 2 secundarios. Los cuidadores primarios tenían un acercamiento físico con la persona adulta mayor. Y los secundarios tenían una vigilancia del adulto mayor a distancia. Siguiente, por favor. ¿Qué estrategias de aprendizaje colaborativo se utilizaron? Primero, trabajo en equipo. Tuvimos sesiones de trabajo en equipo, los alumnos, la profesora, los cuidadores y el adulto mayor, porque todo el sistema de comunicación visual que íbamos a realizar era para el adulto mayor y para los cuidadores. La contextualización. Aquí se crearon significados donde los alumnos aprendieron a analizar el espacio, un espacio que tenían que conocer de alguna manera. Primero su espacio, porque bueno, era departamentos y bueno, los departamentos tienen el espacio distribuido casi de igual manera. Conocer un espacio a través de lo que iban presentando los cuidadores con la cámara de teléfono, porque no podían entrar los alumnos por la vulnerabilidad del adulto mayor. En esta contextualización, las necesidades que presentaban los cuidadores para atender al adulto mayor y las necesidades propias del adulto mayor. En el proceso interactivo, bueno, se propusieron y se compartieron todas las ideas que tenían los cuidadores y el adulto mayor para resolver una tarea mediante el diálogo. La reflexión sobre las propuestas de diseño, que de alguna manera tuvimos una interacción, ellos revisaban, nos hacían correcciones, regresaban todo y todas las necesidades tratamos de cumplir de los cuidadores y del adulto mayor en conjunto, ellos, los alumnos y pues yo de asesora. Siguiente, por favor. Las estrategias de trabajo colaborativo que utilizamos fue responsabilidad personal y colectiva. Es decir, cada alumno, cuando empezamos a trabajar estas estrategias de trabajo colaborativo, diseño colaborativo, empezamos a definir quién se iba a encargar de todo esto, para tener un diseño que tuviera unidad, que tuviera un estilo gráfico. Cumplimiento de los objetivos comunes. Nuestro objetivo común era el bienestar de la persona mayor, todo lo que se iba a relacionar con el cuidado para esta persona y todas las acciones que iban a ejercer los cuidadores. Aquí fue, como acabo de mencionar, trabajo en equipo, trabajo individual. Y utilizamos 3 principios del trabajo colaborativo: finalidad común, cooperación y voluntad. Siguiente proyecto, por favor. Se realizaron planos, somos diseñadores gráficos, en esta UEA nosotros tenemos que estudiar el espacio, entenderlo, y bueno, los chicos
chicas de este equipo tuvieron que hacer los planos para entender cómo estaban conformadas todas las secciones del departamento, ver cómo circulaba de alguna manera nuestro usuario, y los cuidadores nos iban diciendo cuál era la forma en que nuestro adulto mayor se desplazaba. A veces caminando, a veces con andadera, a veces con ayuda de ellos. Entonces, se determinaron en este plano del estudio del espacio 3 zonas importantes: la zona de riesgo, una zona intermedia y una zona segura. La zona de riesgo era el acceso principal, en donde entraban los cuidadores primarios, que de alguna manera llevaban comida, llevaban productos, llevaban despensa que había que limpiar. Al principio de la pandemia se decía que debíamos de cambiarnos la ropa si veníamos de la calle, sanitizar todo, limpiar todo. Entonces, pues más con una persona vulnerable. Entonces, estas 3 zonas de riesgo se detectaron. A partir de todo este estudio del usuario, de trabajar con ellos, se determinó diseñar el sistema señalético que se iba a poner dentro de este espacio que se estudió. Tratamos de utilizar paleta de color que fuera amable, que no fuera de alguna manera que al adulto mayor y a los cuidadores les causara ansiedad, ¿no? Porque eso es importantísimo, sobre todo cuando empezamos la pandemia, todo este desconocimiento o todo el boom de información que teníamos, que de repente no sabíamos cuál era realmente cierto. Utilizamos la tipografía Frutiger, una tipografía sencilla, una tipografía que tiene una excelente legibilidad y una excelente lecturabilidad. Y bueno, se generaron todo lo que fue el conjunto de señales educativas, restrictivas, informativas. Se generaron todo lo que fue el conjunto de complementos tecnológicos para que ayudaran a la organización y las tareas y monitoreo del usuario. Como dije, señales educativas que iban a permitir realizar las acciones necesarias de una forma correcta para garantizar la salud del usuario adulto mayor. Y una serie de infografías que ayudaran al manejo de una vida de aislamiento, porque a eso tuvimos que llegar, a una vida de aislamiento, y nos tuvimos que adaptar. Se generaron el sistema de una familia de pictogramas sencilla. Se utilizaron, ya presenté la paleta de colores, y se aplicó toda esta paleta de colores a todo el sistema, para que todo el sistema tuviera unidad. Amable, que se pudiera entender, que se pudiera leer. Siguiente, por favor. En la propuesta se implementaron infografías en donde, bueno, los cuidadores y los médicos, porque también ellos fueron los médicos del adulto mayor, nos fueron informando que era necesario que hiciera ejercicio, no podía salir, estaban totalmente en aislamiento. Y bueno, los cuidadores adaptaron la casa para que nuestro usuario pudiera hacer ejercicio, caminatas de 10 minutos diarios. Se tuvieron que mover muebles para que no se fuera a tropezar, y en el caso de que tuviera o necesitara la andadera, las muletas, pues bueno, igual. En la infografía se incluyó un plano, para que nuestro usuario pudiera ver por dónde tenía que caminar, por dónde no había peligro para que se pudiera desplazar. Siguiente, por favor. También nos sugirieron y nos solicitaron infografías de cómo cuidar la alimentación del adulto mayor. Utilizamos dentro de la paleta de color, todos los elementos para hacerlo amable, para que no lo viera así como una dieta restringida o algo que flojera comer tanta verdura o fruta, ¿no? Era para cuidar su salud. Y también nos pidieron una infografía que la titulamos 20 minutos de salud, en donde dábamos otras opciones gráficamente para que pudiera hacer otros ejercicios. Todo esto fue supervisado por los médicos y por los cuidadores. Todo, o sea, todo. Siguiente, por favor. También se utilizaron algunas aplicaciones en los dispositivos móviles para el adulto mayor y para los cuidadores. Dentro de esto, bueno, pues se vio la oportunidad de generar un menú donde teníamos para signos vitales,
horarios y qué medicamentos, ejercicios y alimentos. Los medicamentos, pues bueno, por horarios, para que no se fueran a tomar al mismo tiempo. A veces entraba un cuidador y salía el otro, y todos los cuidadores secundarios a distancia estaban monitoreando, y entonces en la aplicación los mismos cuidadores picaban un botón y decían, se ponía así como sí, como si ya se, indicando o informando que ya se le había dado el medicamento al usuario. En las tareas, bueno, se hizo esta aplicación en tareas para los cuidadores, igual utilizando diferente color para cada uno de los cuidadores, que iba a tener un horario totalmente diferente para ver al adulto mayor. Siguiente, por favor. En este punto, Andrés Roldán, otro estudioso del diseño colaborativo, menciona que los usuarios mutaron de una posición pasiva y receptora a ser productores de sus propios productos y contenidos, a dinamizar y participar activamente en procesos de diseño, a ser prosumidores y, desde su punto de vista, a ser disumidores, consumidores que participan en el diseño. Otro proyecto, siguiente por favor, que pudimos elaborar también en clase fue el de Cholula, Puebla. Lo trabajamos igual en las dos UEAs, en el taller y en el metodológico, donde les acabo de comentar que vemos todo lo que es teoría y metodología que apoya el taller. La encomienda era diseñar una ruta para un grupo de usuarios en un espacio público, Cholula, Puebla, con apoyo de un sistema de encontrar el camino, wayfinding, y un sistema señalético, elementos de información y promoción. Este proyecto se hizo en el trimestre 21. Siguiente, por favor. Bueno, aquí incluí un mapa de la ubicación de Cholula para que más o menos tengan una idea dónde se encuentra. Cholula se localiza en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Es un pintoresco pueblo mágico maravilloso que tiene una cantidad impresionante de santuarios religiosos y tiene uno de los centros arqueológicos más impresionantes. Para este proyecto se trabajaron varias rutas con diversas temáticas. Todo esto lo trabajamos primero los profesores, uno de los profesores al que agradezco muchísimo, al profesor Alejandro Cárdenas. Cada 15 días iba a Cholula porque tiene familia allá, y él nos estuvo haciendo favor de mandarnos todo lo que fueron los mapas, todo lo que fueron las fotografías, la recopilación de los habitantes del centro de Cholula, cuál era la necesidad de que tuvieran este sistema de información. Entonces, los 4 o 5 profesores nos pusimos a trabajar junto con Alejandro, el profesor Alejandro, y bueno, determinamos varias rutas. Ruta de iglesias, de museos, zona arqueológica y centro histórico, la ruta gastronómica, artesanías y dulces, ritos y costumbres, la ruta de la bicicleta, y los alumnos propusieron, ¿por qué no una ruta pet friendly? Esa fue una aportación de los alumnos cuando nosotros estábamos presentando el proyecto, que se nos hizo maravillosa, ¿no? Y todos coincidieron, los 4 grupos coincidieron con esta ruta, y hubo alumnos, equipos que la trabajaron y fue una maravilla. No la puedo mostrar porque la trabajaron, me parece que en un grupo de la mañana. Siguiente, por favor. El objetivo, como acabo de decir, era proponer una ruta turística para usuarios diversos. La finalidad de este proyecto, más bien aquí en México empezaba a haber una apertura paulatina con cierto número de personas en restaurantes, en museos, en iglesias, muy restringido, y la finalidad de este proyecto fue crear una ruta de promoción para la activación económica de los diferentes ¿cómo le podría decir? Referentes que iban a trabajarse en cada ruta. Este equipo, a mí me encantó el proyecto, se enfocó a la ruta gastronómica. Ellos hicieron toda una serie, incluso aquí vemos el sistema señalético, de lo que fueron restaurantes, bares, cafeterías con diferentes cocinas, fusión regional e incluso internacional. Y la encomienda también de los alumnos era ponerle el nombre a la ruta, porque era una ruta turística.
el usuario de Cholula, el visitante de Cholula nacional o extranjero en esta cuestión turística, iba a tener un abanico de oportunidades en las diferentes rutas que se estaban proponiendo. Entonces, a mí me encantó porque le pusieron a su ruta Cholula Tachula y empezaron a trabajar toda una serie de elementos. Quiero decir que este proyecto se trabajó en 6 semanas, fue un trabajo final, pero los 5 profesores que estuvimos trabajando, pues antes de iniciar el trimestre, empezamos a generar este proyecto todo a distancia, empezar a organizarnos, tú haces el brief, yo hago los inventarios, tú haces inventarios para señales, tú haces inventarios para cédulas, infografías, ¿qué íbamos a pedirles a nuestros alumnos? Lógicamente que como cada alumno iba a trabajar una diferente ruta, había rutas que presentaban ciertas características y una necesidad de la solución al problema, como por ejemplo la de artesanías y dulces. En internet podíamos encontrar N cantidad, pero nunca es como ir al mercado de dulces de Puebla. Entonces el profesor Alejandro Cárdenas fue, lástima, sí nos trajo, pero no lo pudo dar, se los comió, porque no podíamos tener contacto todavía con él. Entonces, para tener una activación económica, la primera activación económica de algunos meses encerrados, se propusieron las fichas de barrio. Las fichas de barrio, en este proyecto se plantea los referentes principales, no sé, la cafetería, el Colibrí, me parece que hay una, el referente principal y después del café, ¿qué vamos a hacer? Entonces propone otras 2 lugares alternos. El trimestre pasado tuve la oportunidad, junto con mis colegas, de trabajar para el Jardín Borda Centro Cultural. Y fue curioso porque también trabajamos una ruta así, no para una activación económica tan fuerte como en esta época, pero sí se puede hacer, se puede ser empático con los lugares a donde visitar. Ya visitaste el Jardín Borda, pues vamos ahora al museo, ahora vamos a tomar un cafecito o una pizza, ¿no? Entonces, estas fichas de barrio dan esa oportunidad, ¿no? Siguiente, por favor, aquí, bueno, está la ficha de barrio del Café Colibrí, y en donde tiene el texto, después de comer, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Siguiente, por favor. Después, aquí, bueno, aquí tenemos los mock-ups, las fichas de barrio. Siempre les digo a mis alumnos, es importante diseñar, es importante producir, pero la difusión se debe de hacer, porque el proyecto no se debe de quedar en la compu, en el cajón. Por cuestiones de la pandemia, no hemos podido entregar todos estos proyectos más que el del COVID, que, bueno, en su momento, siempre en esta UEA tratamos de hacer prototipos, queremos hacer maquetas, hacemos renders, pero por cuestiones de nuestros alumnos y del tiempo, porque fue un trimestre, ese primer trimestre del proyecto de COVID de 9 semanas. No tuvimos, las 11 que siempre tenemos en un trimestre, fue de 9, entonces fue algo complejo. Entonces, aquí se presentan los mock-ups de las fichas de barrio. Siguiente, por favor. Perdón. Se trabajaron las cédulas que tienen una información precisa de cada lugar. Siguiente, por favor. Aquí están los mock-ups de las cédulas, para que se diera a conocer dentro de esta información que contiene una cédula mucho más precisa, a lo mejor un dato muy significativo de algún lugar. A lo mejor podían hablar de la cuestión arquitectónica o del mobiliario, o a lo mejor de no sé, de alguna comida, de alguna bebida que caracterice al lugar o al referente del que estábamos hablando. Tenemos las infografías. Las infografías también fue algo muy, muy interesante, porque las infografías se realizaron con información de cada referente para destacar datos más notables de cada uno de ellos y se incentivara al usuario a compartir la experiencia. Dentro de estos proyectos también hacemos un estudio de experiencia de usuario. Tratamos de abarcar las fases que contempla la experiencia de usuario. Siguiente, por favor. Esta es otra infografía. Y los mock-ups de las infografías. Siguiente, por favor. Se diseñaron también los tótems
dentro del diseño urbano, Kevin Lynch habla de las ciudades legibles. Nosotros queríamos hacer de Cholula un pueblo mágico legible, que los visitantes, la comunidad que vive ahí pudiera tener una información precisa, pero no nada más la información, una orientación. Se propusieron directorios con mapa de, ¿usted está aquí? Siguiente, por favor. Los mapas, perdón, los mock-ups de los mapas con diferente diseño de mueble. Unos se están proponiendo para paradas de autobús y otros en un mueble con 2 caras. Y bueno, pues lógicamente la aplicación a dispositivos móviles. Siguiente, por favor. A partir de aquí, voy a presentar proyectos de servicio social. Capula, Michoacán y Parque Nacional Tula. Ahí puse un mapa de Capula y de Tula. Capula se localiza al oeste de Morelia. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, lugar de capulines. No sé en Chile si conozcan los capulines. Aquí en México es un fruto chiquito rojo que viene de la familia de las cerezas. Es azul oscuro, pero cuando se madura es como rojo. Riquísimo. Y bueno, y Tula se localiza en la región del Valle del Mezquital, a 70 kilómetros, está muy cerca de la Ciudad de México, al occidente de la Ciudad de Hidalgo. Siguiente, por favor. Capula, yo fui a Capula por la invitación de una prima que vive en Morelia y fui en Día de Muertos. Acabamos de pasar, la semana pasada fue nuestra gran celebración de Día de Muertos. Una celebración muy esperada, arraigada en México. Recibir a nuestros muertos con comida, flores, velas, bebidas. De verdad es una celebración llena de tradición y respeto. Cuando yo vi la oportunidad en Capula de poder trabajar, regresé. Siguiente, por favor. Bueno, este es crédito a mis alumnos, a mis queridos alumnos. Siguiente, por favor. Con un artesano, Javier, nos pudo contactar con las autoridades de la tenencia de Capula. Y entonces hablamos con las tenencias y el jefe de tenencia luego hizo una cita con representantes de la comunidad y pudimos hablar con ellos. Llevamos a los alumnos de servicio social, invité a profesores de la disciplina de arquitectura y bueno, de otros colegas de la disciplina de diseño gráfico. Y tanto las autoridades como representantes de la comunidad nos decían, es que queremos que Capula sea reconocido como otros pueblos, como Janicho, como Marabatío, como Pátzcuaro. Capula está a 15 minutos de la capital del estado y todas las personas se van hacia Janicho, se van hacia Pátzcuaro, no pasan a Capula. Y créanme que Capula es una delicia. Siguiente, por favor. Una vez que platicamos con las autoridades y la comunidad, nos hicieron una carta para poder entrar a la cooperativa donde están los talleres artesanales. Pudimos ver toda esta maravilla, esta riqueza que tienen para elaborar catrines, toda la artesanía. Siguiente, por favor, que tienen para elaborar esto. Entonces fue realmente un deleite para nuestros ojos, para nuestra alma y para nuestro corazón. Nos enseñaron las 2 técnicas de pintado para sus artesanías y para las catrinas y catrines, que es del lado izquierdo está el capulineado, que es un círculo más grande y alrededor otros puntos concéntricos como si se formara una flor. Y el punteado, que son diminutos puntos que dan texturas y se utiliza también como fondo para las artesanías. Quiero decirles que Capula recibió un horno me parece del CONACYT o del Consejo Nacional de Cultura y Artes. Casi siempre en Capula se ganan está la Feria de Artesanías y los premios de la feria. Siguiente, por favor. Bueno, como Capula, los habitantes querían pues realmente ser reconocidos, nos pusieron un logo. Queremos un logo que nos represente, pero no cualquier logo, tuvimos restricciones. Queremos una imagen gráfica que en su contenido tenga las 2 técnicas de pintado, capulineado y punteado,
Queremos que traiga el rojo y el rojo vino y el azul por los capulines. Queremos que traiga la famosa Catrina y algo que nos encantó. Queremos que traiga este texto, porque embarrarte queremos. En Capula se encuentra la materia prima, que es el barro para hacer las Catrinas. Y ellos nos decían, queremos que los visitantes se embarren con nuestro barro, con nuestras artesanías y que se embarren de amor al conocer Capula. Cuando terminamos de oír todo lo que nos dijeron, empezamos con todo el proceso de bocetaje, enviábamos, traíamos, el 20 de marzo íbamos a ir a Capula a entregar el proyecto y antes del 20 de marzo había días festivos, perdón, y no pudimos, tuvimos que cancelarlo. Se propusieron espectaculares, backlights. Siguiente, por favor. Vallas móviles. Se propusieron infografías para la representación de las técnicas de pintado. Se propusieron cédulas para un mural maravilloso sobre una pared de, se me fue el nombre, de adobe. Siguiente, por favor. Se propusieron sistemas señaléticos para indicar los lugares a visitar. Se propusieron también sistemas para todas las calles. Este es nuestro proyecto para Capula. Siguiente, por favor. Tula, el Parque Nacional de Tula. Perdón. Estos son mis alumnos, siguiente, por favor, que realizaron el proyecto. Aquí fue donde trabajamos con los biólogos. Espero que me estén viendo y les mando un gran saludo. Este proyecto se realizó, siguiente, por favor, con la Universidad Autónoma Metropolitana, conjuntamente con Ecopil, Arte, Crea, Conciencia, asociación civil con 8 años de trayectoria que ha desarrollado un modelo de innovación social y gestión ambiental. Y la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que trabaja para conservar el patrimonio natural de México. Siguiente, por favor. Aquí estamos con los alumnos de servicio social, haciendo la visita de campo, levantamiento fotográfico. Siguiente, por favor. Como pueden ver, las señales de baños, damas y caballeros, en papel, señales ya de mucho tiempo destruidas, lamentablemente. Siguiente, por favor. Y bueno, encontramos aquí que aquí se aplicaba la famosa canción de La Ley del Monte. Grabé en la penca del maguey tu nombre. Desgraciadamente lastimaban los hermosos magueyes que se encontraban en el lugar. Siguiente, por favor. Es importante decir que el Parque Nacional es la entrada para uno de los centros arqueológicos otro centro arqueológico importante de nuestro país, que es donde se encuentran los Atlantes de Tula. Tuvimos muchísimas reuniones. Al principio, en el 2019, trabajamos en el trimestre, después lo prolongamos al servicio social. Este año puedo decir felizmente que se pudo imprimir las señales, se imprimieron los banners y se imprimieron las cédulas. Siguiente, por favor. Se trabajaron 174 señales para 11 senderos. Cada sendero debía ser diferenciado con una paleta de color distinta. Se trabajaron los pictogramas para familias de flora y fauna. Todo esto nos lo dieron Ecopil con su excelente trabajo de biólogos y la CONAM. Iba y venía la información, la revisión. Se tardó mucho el proyecto porque CONAM tenía que evaluar todos estos. Algo que tengo mucho orgullo de este proyecto es que la CONAM y Ecopil les pidieron, bueno, nos solicitaron que hiciéramos una serie de iconos, diseñáramos una serie de iconos para todas las series endémicas, para las series nativas, residentes, etcétera. Y algo también de lo que me enorgullece en este proyecto es que se trabajó con especialistas traductores de la lengua ñañú, de la cultura otomí. Intervinieron en nuestro trabajo,
queríamos preservar la cultura, queríamos preservar la lengua autóctona del lugar. Aceptaron la CONAM después de muchos revisiones, todos nuestros pictogramas de flora y de fauna. Trabajamos, bueno, no trabajé, yo asesoré 15 banners, revisando todos los manuales que nos mandó la CONAM. Seguimos la línea de la familia de pictogramas, se utilizaron en los banners para tener esta unidad gráfica. Se trabajaron 31 cédulas, y eso es algo que también me enorgullece porque COPIL lanzó una convocatoria a nivel nacional para que biólogos y fotógrafos enviaran sus fotografías de flora, fauna, de los diferentes elementos naturales que se encuentran en el parque para poderlas aplicar a las cédulas. De verdad fue mucho trabajo porque había que estar revisando muchísimas fotografías, que si daban el tamaño, que si no daban el tamaño, que si había que recortar, había que emplear, si estaban pixeleadas. Entonces, la CONAM sugirió darle el crédito a los fotógrafos, biólogos que intervinieron en este proyecto. Se trabajaron muchísimas especies, aquí nada más pongo algunas, flora, fauna, y se mantuvo el código cromático para cada uno de los senderos. Y bueno, esta es la propuesta, esta es la segunda etapa del proyecto. Ya estoy buscando alumnos de servicio social que deseen trabajar conmigo. Esta es la propuesta para ya no intervenir los magueyes, para de alguna manera concientizar a nuestro usuario, al visitante del parque, darle una opción. ¿Quieres intervenir los magueyes? Ahí está la opción que te damos. Esto todavía se hizo, lo trabajó este equipo y pudimos hacer todas las maquetas. Ahí estamos en el edificio L, especialmente para los diseñadores. Dentro de estos proyectos, por último, yo quisiera comentar que los proyectos que hoy estoy presentando no solo contemplan el diseño universal, el diseño colaborativo, sino también el diseño universal, social, sustentable, experiencia de usuario. Y algo que espero que haya alumnos y que mis alumnos que yo invité también estén, porque hoy cancelé la clase, que tomen en cuenta las diferentes metodologías. Aplicamos la del design thinking en esta parte de la empatía, la metodología que propone Joan Costa para señalética, Dimas Moreno para wayfinding, el modelo general del proceso de diseño de la UAM Azcapotzalco, y lógicamente metodologías alternas que contempla el diseño sustentable, el diseño social, pero algo que me gusta mucho trabajar en la metodología para el diseño colaborativo es el de Essi Salonen. Ha sido de gran utilidad trabajar con esta metodología porque ella menciona que es importante incluir teorías del proceso de diseño conjuntamente con modelos colaborativos. Es importante que, de acuerdo a esta metodología, porque ella la plantea con base a diferentes dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de apertura abierta, que se refiere a que es abierto para que todos puedan participar cuando una persona u organización establece el problema y lanza una colaboración para que estas personas que participen puedan tener un fácil acceso y puedan contribuir con ideas, trabajos y recursos. Otra dimensión que ella misma plantea en esta metodología es la de apertura cerrada. Las características de esta dimensión se refiere a que los participantes son elegidos por un líder. El número de integrantes es reducido en comparación al anterior. Se puede utilizar cuando la temática se encuentra bien definida y es posible identificar a los participantes apropiados para el proyecto. Yo esta dimensión la utilicé para el proyecto de Capula y el proyecto de Tula. Tenemos otra dimensión que es la dimensión de gobernabilidad plano. Todos los participantes pueden colaborar en el proceso de toma de decisiones, así como compartir desafíos y tomar decisiones no solo individuales, sino en conjunto, siempre y cuando se defina el objetivo del proyecto que desean alcanzar. Y por último, la dimensión de gobernabilidad jerárquica. Aquí la toma de decisiones, el nivel de desafíos y las tareas de los participantes pueden estar determinadas por un líder. Yo prefiero llamarle acompañante. Y en comparación al anterior, los participantes pueden tener sus propios objetivos.
Esta dimensión yo la utilicé en el proyecto de COVID y de Cholula. Quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención de Andrés Roldán. No se trata de dar voz a cualquiera, se trata de saber estructurar sus voces en un discurso coherente y beneficioso para todos. Antes de realizar, esto va como una recomendación, un proyecto que contemple el diseño colaborativo, es necesario hacer un estudio o análisis de los usuarios, la problemática a resolver, la conformación del equipo de trabajo, las experiencias de usuario, valor de las experiencias, analizar los aportes significativos, confiables y relevantes de cada uno de ellos, definir roles y niveles de participación. Pero ante todo, siempre es necesario tener voluntad, compromiso y empatía. Muchas gracias. Fantástico, Sara. Una muy buena presentación, indudablemente sumamente clara, súper precisa, ajustada en el tiempo. Quiero hacer un par de consultas que indudablemente son más que consultas, reflexiones y miradas. Nosotros tuvimos la suerte de vernos el año 2018, 19. 2019, enero del 2019, debe haber sido. Sí. Enero, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Y bueno, en ese minuto teníamos varias cosas pensadas, principalmente desde la presencialidad de trabajo colaborativo y otras cosas más. Nosotros tuvimos en octubre de ese año un estallido social y después la pandemia. O sea, hemos estado en una situación de emergencia desde prácticamente 2 años, ¿ya? Un poquito más de 2 años. Y desde que estamos en las casas trabajando cerca de 600 días. Los estudiantes que sin lugar a dudas son jóvenes, ¿no es cierto? Son jóvenes que están acostumbrados a otras dinámicas, dinámicas digitales, dinámicas de intensas pero cortas, ¿no es cierto? De lo que es el Instagram que corre, ¿no es cierto? Facebook corre, YouTube también corre. Cuesta un poco que se tomen el tiempo, creo yo, en esta instancia de lo que es lo telemático, ¿ya? Que se hagan reflexiones telemáticas extensas, ¿no es cierto? Conversaciones extensas, que son distintas a la presencialidad. Entonces, mi pregunta o mi consulta o duda es cómo ustedes resolvieron este tipo de proyectos, considerando que hay dificultades de trabajar en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Como era el año 2019 hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo lo han logrado que se motiven, que participen, ¿no es cierto? Que puedan transparentar sus emociones detrás de una pantalla o detrás de un computador o de un teléfono. ¿Cuál es el consejo que nos pueden dar ustedes o cómo lo han solucionado y lo han reflexionado ustedes? Mira, creo que como mencioné al inicio, nosotros en la UAM, en la división de CIAD, de diseño, trabajamos en colectivos de docencia. Cuando teníamos una presencialidad, a veces era complicado. Yo creo que algo benéfico que nos ha llegado la pandemia es poder estar de manera a distancia virtualmente y podernos unir. Todo esto, alentar a nuestros alumnos. En ese primer trimestre que tuvimos a distancia, no podían creer nuestros alumnos que 5 profesores del turno matutino y del turno vespertino nos estábamos conjuntando para trabajar un proyecto. Y eso les causó, no sabes, o sea, fue algo increíble para ellos. De hecho, en nuestro calendario teníamos a veces alguna posibilidad de tener el sábado alguna clase. Y lo que nosotros hicimos como profesores, los sábados hablábamos de temáticas. Quiero decir que en mi colectivo de docencia está la maestra Paloma Ibáñez, Verónica Arroyo, Daniel Casarrubias, Víctor Collantes y yo. Y durante los sábados, en algún tiempo que tenían los alumnos, dimos alguna plática de materiales, de wayfinding, complementando todo esto. Yo creo que al principio de la pandemia, en nuestros alumnos, como tú dices, están muy acostumbrados a todos estos medios. Nosotros tuvimos que emigrar
porque nosotros no estábamos acostumbrados, sí, a algunas reuniones virtuales, pero no dar una clase, tuvimos que cambiar cartas temáticas, ejercicios y todo eso, ¿no? Y nuestros alumnos, que son muy nobles, la verdad, hablo en general, se dieron cuenta de todo el esfuerzo que estuvimos haciendo los profesores y nos ayudaron. Quiero decirte que en ese trimestre de repente me frustraba mucho ver a la hora de que entraba a clase nada más las fotos. Y yo cada día les decía, cuando puedan, a ver si pueden encender su cámara, porque el día que estemos en el L, y siempre lo decía yo casi todas las clases, cuando estemos en el L y ya los pueda ver, no los voy a reconocer. No los voy a reconocer para darles un abrazo y darles las gracias. Entonces, quiero decirte que en ese trimestre del proyecto de COVID, el último día de clase, cuando les dije en la entrega del trabajo, así como palomitas de maíz, empezaron a abrir cámaras. Siempre he agradecido a mis alumnos, siempre, por estar en estas condiciones tomando clase, porque no es fácil, ni para ellos ni para nosotros. Yo creo que como profesores tenemos la obligación de seguir motivando a nuestros alumnos, aunque estemos cansados, Afortunadamente yo me he apoyado mucho en los profesores del colectivo de señalética, si le nombramos, me han apoyado mucho, yo he apoyado a ellos. Nuestros alumnos, de repente se me complica porque luego no tengo luz con el teléfono y mando las presentaciones. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Ahorita le ayudamos, maestra. Entonces, por eso hablé de que debemos de ser más conscientes, más empáticos, tener voluntad, sacar adelante nuestros grupos. Y algo muy interesante es que, también lo mencioné, tenemos el apoyo, casi todos los profesores que damos este taller, diseño de mensajes, en cualquier disciplina, podemos, en publicaciones, en identidad gráfica, en base, damos el metodológico, la teoría y metodología. Entonces, los vemos, bueno, yo a mis alumnos los veo todos los días, en diferente horario, entonces se apoya. Entonces, eso también, de alguna manera, pues seguimos adelante y incentivarlos, porque no podemos rendirnos, no podemos, somos el capitán de alguna manera del barco. Y también algo muy importante, que no estamos, más bien estamos para trabajar con ellos y para ellos, para nuestros alumnos. Bueno, yo creo que para cerrar, no es mejor ni es peor este dinámica, es distinta. Nos estamos acomodando, ¿no es cierto? Algo que va a quedar y con el tiempo iremos viendo, pero es distinta, es distinta. ¿Ya? Gracias, Sara, muchas gracias. No, al Excelente contrario. presentación. Gracias, profesora. Tuve un pequeño accidente digital, como es natural, se podía producir, pero afortunadamente la señal no se cortó, así que hay que también agradecer aquello. Yo quisiera, profesora, preguntarle cómo se llegan a concretar, usted lo mencionó en algunos pasajes, pero me gustaría que lo tratara de transmitirnos esa idea de cómo se concretan finalmente estos proyectos. ¿Son invitaciones? ¿Son solicitudes? ¿Son convenios? ¿Cómo se generan? Bueno, muchas veces son convenios, como en el caso de Capula, fue pues una visita familiar en donde vi una oportunidad de trabajo. Otros son, bueno, como dije, convenios con la universidad. Otras son invitaciones. He tenido muchas invitaciones de arquitectos que tienen, por ejemplo, el de Tula. Me invitó una arquitecta de otro departamento, de la maestra Juana Cecilia, que cuando nosotros, por desgracia, tuvimos una huelga muy larga, tuvimos que interrumpir precisamente las pláticas que tenía. Y durante la huelga me hablaba y me decía, pero sí vas a participar, ¿verdad? No, sí, Juanis, o sea, yo voy a estar ahí. Y como a los 15 días, oye, pero sí vas, sí. Entonces, estos proyectos van llegando, yo veo, a mí me gusta mucho visitar pueblos de mi adorado México, comunidades. Otras han sido propuestas de alumnos. Por ejemplo, tengo un proyecto que se hizo en Caobas, en Quintana Roo, y fue de los alumnos que llegaron, profesora, vamos a hacer el proyecto de servicio social. ¿Y dónde? Ya ahí voy hasta Quintana Roo, casi 2 horas para llegar a Caobas, y se van dando. También otra invitación de otra arquitecta que tuve de su proyecto de investigación, y ese fue muy interesante porque hicimos todo lo que fueron las fichas de barrio en sistema braille. Entonces también fue una invitación. Entonces Okay. se van dando de diferente manera. Profesora, ¿y cómo fluye la comunicación mencionaba usted también, con otras disciplinas, con arquitectura mencionaba, o con del área de la salud, incluso en algún momento mencionó?
¿Cómo fluye esa relación? ¿Fluye en qué sentido, perdón? ¿Cómo nos contactamos? Claro, claro. Ok, lo que pasa es de que en la UAM nuestra división es la más pequeña. Somos 4 departamentos únicamente. Cada departamento tiene una función, tiene unos objetivos, cada departamento tiene una carga académica específica. Entonces, nuestra división, nuestros coordinadores, nuestro director, se encargan de que si la exposición de CIAD investiga, si la exposición de servicio social. Entonces, en todas estas actividades que los coordinadores, nuestros directores realizan, nos vamos conociendo y vamos sabiendo del trabajo de otros. Por ejemplo, estos foros. El año pasado, mi grupo de investigación, que soy responsable, tuvimos la oportunidad de trabajar con la UNAM, con la FES Acatlán, y fue muy interesante. Entonces, nos vamos dando a conocer en nuestra misma comunidad. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Quiero mencionar, es muy motivante, quiero verlo desde nuestra carrera, cómo se generan estos proyectos, porque los alumnos tienen voluntad, tal como usted lo decía también, los alumnos tienen inquietudes, que conocen sus lugares, de dónde ellos provienen. Entonces, es muy motivador esto de cómo basta con generar, digamos, la génesis de un proyecto y cómo se va desarrollando después, y colocar los impulsos, colocar los requisitos. ¿Esto forma parte de una asignatura regular o de un proyecto de título final? Una asignatura regular. Esta asignatura de sistemas de orientación en espacios es de noveno trimestre. Y la de identidad gráfica es también una asignatura obligatoria de séptimo trimestre. Muy bien. Bueno, releva el valor hoy en día de lo interdisciplinario, ya como el renacimiento después de la peste negra, ¿no es cierto? Después del COVID viene un nuevo renacimiento, y aquí el llamado de las disciplinas, distintas formaciones y carreras a trabajar en conjunto. Ya no se puede uno especializar o especificar tanto en un área y olvidarse como en un laboratorio, ¿no es cierto? Que yo hago solamente lo mío. Lo importante acá es hacer los vínculos, y justamente estamos en eso, pues. Estamos varias instituciones ahora en un proyecto que hubiese sido inviable antes del 2020, porque todo lo que genera viajar, ¿no es cierto?, no hubiésemos estado acá. Así que yo creo que indudablemente que hay un punto de partida interesante, que se abren nuevas posibilidades muy motivadoras, y con lo que nos has presentado también nos deja con la moral muy alta, ¿no es cierto?, para poder impactar también en nuestro país y en el planeta completo. Yo creo que eso es una reflexión interesante. Totalmente de acuerdo. Y algo que también motiva mucho a los chicos es que, bueno, cuando podamos reencontrarnos, ya les dije que vamos a ir a Tula, que vamos a ir a Capula, que vamos a ir a Caobas, vamos a ir a todos estos lugares donde tenemos pendiente nuestras entregas de proyectos. Gracias, profesora. Muchas felicitaciones, ¿eh? Tengo que decirlo, desde mi perspectiva, por supuesto, es muy positivo ver cómo el diseño se inserta en la sociedad y cómo los alumnos se motivan a ello, ¿eh? Que ahí está el germen, ¿eh? Cuando ellos son alumnos, por lo tanto, forma parte de su formación como personas, ¿eh? No solo en la disciplina, sino en las personas que se están formando. Sí, muchas gracias por su presentación, profesora. También quiero agradecer al profesor Ricardo Aguilar, que nos acompaña, el director de la UAM, al profesor Alejandro Arros, director de la carrera de diseño de la Universidad del Biobío. Y quiero dejarlo invitado entonces para nuestra tercera sesión, el próximo miércoles, con la profesora Victoria Lleva, ¿eh? De la Universidad Politécnica de Valencia, de España. Así que muchas gracias a todos los presentes y esperamos encontrarnos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber participado, de verdad. Muy bien. Cierra. Guido, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Muy amables. Seguimos en contacto. Seguimos en Gracias a contacto, todos. y un abrazo a la distancia digital en el momento, pero físico podrá ser en algún minuto. En algún momento. Esperemos sea pronto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a Muy ustedes. amables. Adiós. Hasta luego.